Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva convocatoria del ciclo que estamos armando desde la agrupación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, desde la agrupación Participación. En estos tiempos tan difíciles, extraños, en este contexto crítico de pandemia por el que nos encontramos transitando, nuestra idea era seguir generando redes de comunicación, seguir generando espacios donde tener acceso, diálogo, conexiones acerca de grandes temas de nuestra sociedad que siguen preocupándonos, que no necesariamente tienen contacto con la pandemia, eh, aunque de alguna manera siempre se ve atravesado, y desde el cual nosotros, en tanto antropólogos, biólogos, geólogos, podemos realizar algún aporte a resolver, bueno, estos distintos temas acerca de nuestra sociedad. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Antes de presentarlo, quería avisarles que a través de las redes sociales, que las chicas van a ir poniendo en el chat, a través de las redes sociales de la agrupación Participación vamos a seguir dejando información sobre estas charlas. Ya están colgados los videos de las dos charlas previas. Y bueno, ahí tienen acceso a la actividad general de la agrupación. Bueno, y hoy tenemos el enorme gusto y agrado de tener a Luis von de Brieder. Luis es antropólogo, es miembro fundador y actual director del equipo argentino de antropología forense. Creo que no necesita una gran presentación, ¿no? El equipo argentino de antropología forense es una organización sin fines de lucro, dedicado a la búsqueda, identificación, determinación de las causas de muerte y restitución de personas desaparecidas, generalmente vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, aunque me parece que también han estado trabajando en algunos otros tipos de casos, vos me dirás, Luis. Y bueno, hoy va a estar hablando con el tema de la multidisciplinariedad en la investigación de las violaciones a los derechos humanos. En el transcurso de estos 20 minutos de charla que va a estar tratando Luis, van a poder ir dejando sus preguntas, comentarios, consultas en el chat del Zoom. Y bueno, Luis, bienvenido y un gusto tenerte acá con nosotros. Todo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de la Universidad de La Plata al centro que promueve este evento y la verdad es un gusto compartir algunas ideas y reflexionar juntos sobre la temática que nos involucra. Justamente en este mes, en mayo, en el equipo estamos cumpliendo 36 años de trabajo, lo que en términos históricos es muy poco, para la vida de una persona es mucho, pero de alguna manera podemos decir que en estos 36 años lo que comenzó como algo bastante azaroso y coyuntural se ha consolidado, por lo menos desde nuestra perspectiva, como un modelo de trabajo, sino no como un modelo quizás a seguir, pero sí como un modelo de investigación que extrañamente se da fuera del ámbito académico y universitario habitual donde sean los modelos de investigación. Cuando comenzamos a trabajar en 1984 éramos un grupo de estudiantes de antropología, arqueología y medicina, muy poquitas personas, 5 o 6 personas que por una coyuntura que fue la llegada al país del antropólogo forense norteamericano Clyde Snow para colaborar con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Fuimos convocados porque, bueno, básicamente los graduados de antropología no dieron una respuesta muy clara ante lo que pedía este señor, que era que nos ayudaran a exhumar algunas fosas, y entonces algunos estudiantes sin mucha conciencia o con mucha, dijimos que sí que podíamos ayudarlos y así comenzamos a vernos involucrados
en un ámbito que no era el habitual para la academia. Nosotros éramos estudiantes de antropología, arqueología, medicina, y estamos hablando de 1984, al final de la dictadura. No era muy habitual interactuar con policías, jueces, médicos forenses, familiares, y de repente nos vimos envueltos en eso, algo que la universidad claramente no nos había preparado, pero que queríamos hacer porque, como pasaba mucho en esa época y sigue pasando ahora, espero, acostumbramos a discutir de política, de fútbol, de chicas, pero también se nos presentaba muy concretamente una oportunidad para hacer algo concreto de lo que estábamos estudiando, y lo que nos pedían es: no, ayúdenme a exhumar una sepultura que puede encontrar los restos de una persona desaparecida. Así comenzamos a trabajar, muy intuitivamente, sin planes para el futuro, hasta que poco a poco Snow se quedó en el país unos 3 años. Algunos organismos de derechos humanos nos abrieron las puertas, nos dieron un espacio, y algunos jueces, que los jueces son señores acostumbrados a trabajar con los servicios médicos forenses oficiales, que en Argentina pertenecen a la policía o a la justicia, pensaron que una exhumación que habitualmente se hacía en media hora con un sepulturero, que demorara 3, 4 horas, pero los resultados eran muy diferentes, era muy importante para la causa que estábamos investigando. De ahí en más comenzamos a ser solicitados por la justicia. Era una época en que en Argentina, cuando se hablaba de los desaparecidos, hay una esperanza muy fuerte que muchas personas desaparecidas estuvieran con vida. Fue un tema tabú en Argentina y hasta muy poco tiempo, hasta muy poco, lo sigue siendo. Relacionado con el COVID, sigue siendo un tema tabú hablar de los muertos en Argentina, muy difícil. Pero relacionado con los desaparecidos, pasaron muchos años y en algunos casos todavía continúa que se piense a un desaparecido como una persona que murió, es decir, empezar a buscarlo, no vivo ya, sino muerto, y dónde puede estar su cuerpo. Entonces comenzamos a recibir pedidos de abogados, en general de organismos de derechos humanos. Empezamos a interactuar con el tribunal que hizo el juzgamiento de los excomandantes, pero eran todas solicitudes que venían del ámbito judicial, de nuevamente un ámbito nuevo para nosotros, que lo que hace habitualmente un juez o un fiscal es probar un caso, probar quién mata a una persona, quién la secuestra, quién es el responsable, y se preocupa mucho más por buscar y por probar el delito desde los victimarios, y no tanto por buscar a la persona, saber quién era y cómo encontrarlo. Entonces trabajamos esos primeros años bajo ese concepto hasta que nos dimos cuenta que la represión ilegal en Argentina, y estamos hablando del periodo 1974, porque las desapariciones comenzaron en ese año hasta 1983, no había sido un hecho casual, no había sido un hecho masivo como había pasado en otros países del mundo, sino que había sido una represión casi científica. En general, sabían a quién iban a buscar. Estas personas que desaparecieron, en general, no siempre, pero en muchas ocasiones, formaban parte de alguna estructura de las dos organizaciones político-militares más importantes, que eran Montoneros y el Ejército Republicano del Pueblo, y otras organizaciones más pequeñas. Es decir, nos dimos cuenta después de 4 años de trabajo que si no entendíamos cómo funcionó el Estado entre esos años, cómo se organizó para hacer esta campaña de represión, cómo cada institución del Ejército, de la Marina, la Fuerza Aérea, las policías se dividieron, y por otro lado, cómo era la estructura de los militantes políticos en Argentina, iba a ser muy difícil identificar los cuerpos que encontramos en cementerios, porque es muy diferente comenzar el trabajo a partir de un cuerpo, sin saber de dónde salió esa persona, quién es, que ir a buscarlo con una hipótesis de trabajo. Así es como comenzamos a investigar, a entender cómo funcionaba el Estado, cómo estaba organizado el Estado, y poco a poco se fue metiendo, sin quererlo,
nuevamente lo que llamamos multidisciplinaridad, como diferentes disciplinas comenzaron a actuar entre ellas, como la antropología se mezcló con la historia, como la medicina se mezcló con la física, para entender, abordar un fenómeno que era muy complejo y que tenía muchas aristas. Claramente el diálogo entre estas disciplinas no fue ni es sencillo, hablamos lenguajes diferentes, tenemos niveles de certitud diferentes, pero sí nos pareció y nos sigue pareciendo que es un modo mucho más abarcativo y amplio de entender un fenómeno determinado. Y esto es algo que en el ámbito jurídico, en el ámbito médico-legal donde nos movemos, no es lo habitual. En general, cuando hablamos de medicina forense, está el viejo concepto que aún está presente mucho en Argentina, donde el médico forense sabe todo, hace todo, y indudablemente los resultados que se alcanza con esa visión unidimensional no son suficientes. Entonces, con este acercamiento, que era una mezcla de antropólogo social, con detective de homicidios, con historiador, es como comenzamos a afrontar estos fenómenos, a estudiar, darnos cuenta que cuando una persona desaparecía, seguramente estaba esa persona en el marco de una estructura que tenía otras personas, que tenía un ámbito determinado, que si, por ejemplo, una persona desaparece en La Plata, ya que estamos en La Plata, el 8 de mayo de 1977, seguramente hay gente relacionada con esa persona que también va a desaparecer. Es decir, a entender estas líneas y para tratar de armar un rompecabezas muy grande, de que incluso hasta el día de hoy tenemos pequeñas piezas. Un factor fundamental en estas investigaciones ha sido la información que nos brindan a nosotros gente que tuvo actuación política, militantes políticos que o estuvieron secuestrados y recuperaron la libertad, o no estuvieron secuestrados, pero conocen el ámbito de actuación. Y eso también ha sido una fuente fundamental de información, entender que una persona viene hacia nosotros, que además nos plantea cuestiones de investigación y de ética, porque esta persona muy frecuentemente nos dice, yo le cuento esto a ustedes y no se lo cuento a nadie más, no lo sabe ni mi familia, no lo sabe ni el juez, pero esto es lo que yo sé. Y esta persona me da un pedacito que incluso muchas veces ni sabe el nombre verdadero de las personas con las que está hablando, solo sabe, como se dice, el nombre de guerra. Y nosotros tenemos nombres verdaderos y tenemos que relacionar ese nombre de guerra con esta persona. Por otra parte, otra cosa que nos fue muy importante en la investigación es darnos cuenta que el accionar burocrático administrativo del Estado deja sus huellas en documentos de diverso tipo y deja sus huellas en testimonios de personas vivas. Para decirlo muy genéricamente y salvando las distancias, hay una parte del Estado que clandestinamente en esos años secuestraba y mataba, y había una parte del Estado que oficialmente procesaba esas muertes a través de documentos, los documentos clásicos que, por ejemplo, tiene una investigación criminal, un informe de autopsia, huellas dactilares, fotografías del cadáver, por dónde pasa ese cadáver, cómo va de una morgue a un cementerio, cómo es inhumado. Es decir, todos esos pedacitos de información, que no los tenemos todos, también nos iba a permitir reconstruir. Si esa parte de la información oficial la relacionamos con lo que me dice una persona que estuvo secuestrado, por decir, en La Cacha, que es un centro clandestino muy importante de La Plata, que dice que hasta el 10 de mayo del 77 vio a Juan Pérez, y después vamos a los diarios de la época y vemos que el 11 de mayo aparece un comunicado del ejército diciendo que Juan Pérez fue abatido en un enfrentamiento, y después vamos al 13-14 y vamos a los libros de registro civil, donde dice que aparecieron 2 cadáveres CNN, y después vamos al cementerio donde está el ingreso del cadáver, es como podemos reconstruir esa línea de tránsito desde el secuestro hasta el hallazgo del cadáver. Esto, por supuesto, no es lineal, tiene muchas interrupciones,
pero sí nos ha permitido reconstruir ciertas lógicas que nos permiten entender un poco más el fenómeno que estamos investigando. Además, estamos investigando un fenómeno donde la gente que cometió estos hechos no da información, salvo excepciones. Casi ninguna persona ha dicho dónde están los cuerpos, qué hicieron con ellos. Entonces, estas reconstrucciones, de alguna manera, inmiscuirse todos los días en un túnel del tiempo que ya tiene más de 40 años, e ir armando pedacitos de piezas, así como esa película sobre la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán, donde los chicos se ponen a armar pedacitos de papel que era lo que habían destruido los funcionarios norteamericanos y armar las historias, es un poco que tiene que ver con eso. Otro punto que me parece importante destacar es que, y esto no es solamente de Argentina, salvo excepciones individuales, la academia le dio la espalda a los familiares de las personas desaparecidas. En Argentina tenemos muchos arqueólogos y antropólogos de nivel excelente, con mucha capacidad, pero muy pocos se acercaron a lo largo de los años para decir a los familiares, podemos ayudarlos, vamos a ponernos a hacer investigaciones con ustedes. Y eso ha producido que muchas menos personas se hayan encontrado. Esto que digo no es solamente de Argentina. En muchos países del mundo, especialmente en América Latina, la academia le ha dado la espalda a estas investigaciones por diferentes motivos, por miedo, por falta de interés, porque no era una investigación científica, por diferentes razones. Esto ha sido también un obstáculo. Afortunadamente, en los últimos 15 años eso ha ido cambiando y tenemos bastante. muchas investigaciones sobre el pasado reciente, mucha gente trabajando, pero hace 30, 25 años era mucho más dificultoso. Volviendo al tema de la multidisciplinaridad, hoy tenemos por lo menos 9 disciplinas representadas en el equipo, que van desde arquitectos hasta geólogos, y quizás una de las más sorprendentes ha sido la física. Hace 6 años una chica golpeó la puerta de nuestra oficina y nos dijo, soy física, ¿en qué los puedo ayudar? La miramos y dijimos, no tenemos idea en qué nos puedes ayudar. Entonces dijo, bueno, empecemos de nuevo. ¿Qué problema tienen? Ah, bueno, y ahí le planteamos el problema que teníamos. Y creo que eso es mucho que tiene que ver con la interdisciplinaridad. Nosotros trabajamos mucho con gente del INTA, del INTI, de centros del CONICET. Y en general, cuando uno viene de un ámbito muy diferente, no hay que plantear desde el punto de vista, necesito esto, sino que decirle cuál es el problema que tiene uno, y esa persona se va a poner a pensar desde su disciplina cómo resolverlo. De nuevo, con diálogos complejos, con falta de entendimiento al principio, pero sí ha sido muy rica y sigue siendo muy rica la experiencia que estamos aplicando de reunir disciplinas diferentes, aunque una persona trabaje en un laboratorio cerrado, cuando le plantean un problema, en general muchas veces tiene algún tipo de respuesta, o por lo menos lo intenta, haciendo mucho más rica la investigación. Y esto afortunadamente poco a poco se ha ido involucrando en este medio tan conservador y oscuro que es el medio judicial en la Argentina. Hace 4 años el Ministerio de Ciencia y Tecnología creó el programa Ciencia y Derecho, que acerca a todos los institutos del CONICET del país a los poderes judiciales, y es así como múltiples especialistas de especialidades no tradicionales en el ámbito forense, como puede ser la geología o la física o las matemáticas, han estado trabajando y se han involucrado en investigaciones, y muchas veces logran resultados que son una diferencia enorme con lo que puede hacer el criminalista. El criminalista es una parte importante de las ciencias forenses, pero tiene la característica que de algún modo responde a un montón de cosas de las que no está preparado. Un criminalista es la persona que va
a lo que se llama una escena del crimen, acompaña al forense y observa la disposición de los objetos, los registra, los documenta. Y eso ha hecho que mucha gente es experta en una palabra que detesto porque no hay expertos. Hay gente que es médica, arquitecta, antropólogo, pero ninguna universidad da el título de experto, pero que se ha hecho experta en huellas digitales, en proyectiles, en manchas de sangre, lo que termina de alguna manera es no haciendo nada y haciendo todo. Entonces, lo que tratamos de hacer es desarrollar este tipo de conocimiento especializado, porque también nos dimos cuenta, aunque les parezca obvio para ustedes que son académicos, que, que no podemos saber de todo, que tenemos que saber de lo que nos preparamos, que es algo muy diferente en el ámbito forense. Un médico forense explica todo, un psiquiatra forense explica todo, hoy que están de moda los perfiladores criminales, las autopsias psicológicas, que son ámbitos bastante complejos, especialmente cuando todavía tenemos un debate muy serio y profundo entre ciencia y derecho. Básicamente ese debate tiene que ver con que el nivel de exactitud que necesita el abogado para determinar si una persona es culpable o no, no lo podemos brindar los científicos. Cuando yo estoy diciendo que digo que esta persona es compatible con Juan Pérez, el abogado me pregunta, ¿pero es o no es? Y no sabemos si eso no es con un nivel de que ahora se está discutiendo más lo que se llama expresar el error en términos probabilísticos. Eso que introdujo la genética del 99,99%, hoy en día ha causado lo que hace 20 años se conoce como el cambio de paradigma en las ciencias forenses y de alguna manera la crisis en las ciencias forenses, que comenzó cuando Estados Unidos hizo un informe que se llama Reforzando la Ciencia, donde analizó cientos de laboratorios estatales y privados en Estados Unidos y básicamente en su informe destruye el nivel de calidad, de eficiencia y credibilidad de los laboratorios por cuestiones que son habituales en el ámbito académico, como la acreditación, certificación, controles de calidad, el peer review, que no existían o no existen en el ámbito forense. Entonces, hoy en día, por ejemplo, y los rasgos identificatorios de un cabello, una huella digital latente, una mordida, están en cuestión. Por ejemplo, en muchos estados en los Estados Unidos no se acepta más la marca de una mordida en un cuerpo como prueba de comparar subjetivamente esa marca de mordida con los dientes de la persona que supuestamente la mordió. Ya no es prueba de nada. Entonces se está revisando todo lo que se está haciendo. Eso afecta a la criminalística. Por ejemplo, también está sucediendo con hay un área de criminalística que estudia los patrones de las manchas de sangre. Habrán visto en los medios la gran discusión por el caso Nisman sobre cómo salió la sangre de esa persona. Bueno, hoy en día se sabe que los grados de certeza que podemos lograr con el análisis de los patrones de sangre son extremadamente variables y en ningún momento brindan un grado de certeza tan fuerte. Esa discusión, que está lejos de la Argentina desafortunadamente, poco a poco va entrando fundamentalmente por gente que no viene de las disciplinas tradicionales como medicina o antropología, sino por físicos o matemáticos que se están especializando y están leyendo, bueno, el diálogo con el abogado es muy dificultoso. Creo que ya casi estoy en el tiempo. Sí, y en esto sí, un ratito, voy así abrimos terminando. algunos comentarios y preguntas. Con esto que contás, no me resulta casual, yo viniendo del ámbito de la antropología y específicamente de la arqueología, no me resulta casual que justamente desde la antropología se haya generado una diferencia con lo que sería el ámbito de la criminalística o de la investigación judicial, por esa capacidad por ahí que desarrollamos los antropólogos a lo largo de la formación
de mirada integradora, de manejar la evidencia material, de manejar el acercamiento con la familia, con las personas con las que uno trabaja, de recurrir a disciplinas que aporten análisis específicos para el estudio de la materialidad, de las evidencias, y esa capacidad de reconstruir las historias buscando retacitos de papel que, como mencionabas recién en la película, que quizás ni siquiera tienen todos esos papeles, digamos que como disciplina, como para valorizar, ¿no? Esta diferencia de calidad en la mirada que tuvieron como equipo de trabajo con un origen desde la antropología. No sé si estoy más o menos rumbeada con el comentario. Sí, yo creo que en esa relación que decía antes de malos entendidos, desconocimientos, ambos lados tenemos la culpa. Por un lado, la formación de los abogados es muy pobre en cuanto a ciencia, ven una materia de medicina legal muy por encima y, y no saben muy bien qué pedir desde el punto de vista científico. No tienen por qué saberlo, porque para eso tienen peritos que los ayudan, pero al mismo tiempo desde la ciencia, eh, si bien eso está cambiando, tampoco hubo un interés muy grande en involucrarse en todo lo que es lo jurídico y lo legal que nos afecta a todos. Si bien ahora cada vez más, cuando se habla de un antropólogo en un juzgado, no suena tan extraño, o por lo Tan raro. menos no lo relacionan con Indiana Jones, por lo menos hay muchos, no muchos, hay bastantes antropólogos en el país que hacen peritajes judiciales de diferente tipo. Esto es bastante Es reciente muy y nuevo. creo que es muy nuevo, creo que ese diálogo es muy bueno, ampliando el tema. Obviamente el médico forense es un poco el que sigue concentrando todo, pero en la medida que haya una apertura, eso es beneficioso. Por otra parte, y ese programa del CONICET que mencionaba del Ministerio de Ciencia y Técnica lo ha mostrado, no todos los científicos y académicos se quieren involucrar en cuestiones jurídicas. No es que Claro. todos están listos y todos quieren ir, porque también es enfrentarse a un mundo diferente. No es lo mismo Es presentar un un mundo paper en un bastante congreso hostil para, académico que ¿no? presentar un peritaje en un juzgado. Es un mundo Claro. muy hostil, muy difícil saber cómo contestar, cómo hablar, entonces es un tránsito complicado. Y también te quería preguntar, y abro la puerta también a que dejen comentarios si alguien quiere participar de la charla. Em, em, ¿Cómo se da el vínculo, ¿no? Más allá del ámbito judicial? Digamos que ahora el equipo de antropología forense, hablando en temas de política de Estado, se ha vuelto importante. Me imagino que no siempre ha sido así, no debe haber sido, no sé si ha sido así en la década de los 90, por ejemplo, en la etapa de los indultos a los genocidas. No sé si en todos los casos, me pregunto cómo son aceptados en casos donde eh, el Estado mismo está involucrado en la desaparición de personas. Bueno, es esa relación con la política, con quienes ejecutan política, y el equipo de antropología forense, la verdad que siempre me intrigó bastante. Nosotros al principio nos planteamos una actuación de la institución, eh, para decirlo de alguna manera muy concreta, hacer más que decir. Es decir, siempre nos relacionamos con los 9 gobiernos más o menos que hemos tenido de retorno a la democracia en forma independiente. A partir del año 2004 nos comenzaron a apoyar monetariamente en los proyectos en Argentina y afortunadamente eso no ha cambiado hasta ahora. No nos han pedido nada, solamente de rendir informes narrativos y financieros con lo que hacemos con el dinero, pero nunca hemos tenido ninguna presión al respecto. Eso significa que de alguna manera hemos podido mantenernos al margen de los sub y baja que tuvo en el país la política de derechos humanos en los últimos 35 años, 36 años, lo que no significa tener una opinión formada sobre determinadas cosas. Sí nos pudimos poner de acuerdo
no quizás tan tácitamente, pero desde el principio que vamos a hacer lo que sabíamos hacer y no opinar de otras cosas. Y la pregunta por el Estado, que el Estado nos hace o que se ha ido acercando en los últimos 15 años, han venido naturalmente por dar opiniones sobre cosas que pensamos que podíamos hacer un aporte. O, por ejemplo, hace 15 años estamos trabajando en casos de desaparecidos en democracia, feminicidios, muertes por violencia institucional. Estamos trabajando en lo que son políticas públicas, por ejemplo, ahora con el COVID, estamos interactuando con municipalidades, en la provincia de Buenos Aires, con a nivel nación, con Estuvieron algo muy trabajando simple. para un protocolo, ¿no? Para tratar de... Claro, ¿Querés pero contar un nuestro poquito? planteo es Tenemos un muy poquito más de simple. tiempo, te aviso, así estás tranquilo. Bueno, bueno, dale. No, pero un poco el planteo que hacemos se aplica a muchas cosas. Tenemos una estructura del Estado compleja con 24 provincias independientes, con niveles municipales, nacionales y provinciales, y con ministerios que no dialogan. Entonces es muy difícil lograr consensos. Es solamente eso, no hay que ser, no es nada, no es física nuclear, es que se siente la gente en alrededor de una mesa que hace diferentes cosas, en este caso es la gestión de cadáveres, y dialogue y logre consensos. Esto que parece tan simple cuando uno trabaja con el Estado no es tan sencillo. No es- Y lo estamos haciendo hace varios años, porque nos parece importante también fortalecer los organismos del Estado que tienen que encargarse, que tienen la Por responsabilidad supuesto. de hacer esto, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se Sí. trasladó el trabajo del EAF desde Argentina a otros países? Quizás también Nosotros nunca pensando en este hicimos, contexto político, ¿no? sí, nosotros nunca hicimos lobby para ir a ningún lugar, ni en Argentina, ni en el mundo. La gente nos llama. Primero han sido los familiares, después han sido organismos de la noche de Naciones Unidas, Claro. regionales, comisiones de la verdad. Trabajar en otro país, nosotros ya hemos trabajado en 55 países del mundo, es una experiencia muy diferente porque es otra cultura, otro idioma, otros ámbitos, otra forma de organización. Entonces hay que escuchar mucho y hablar poco. Y en general nosotros llegamos a hacer una tarea que la está haciendo la gente local, y el problema es que la gente local no tiene la confianza de los familiares que piden esa tarea. Entonces nos metemos en eso. De nuevo, la academia tampoco nos preparó para eso, como se habla con un jefe de policía, con un ministro de justicia, con quien sea, y cómo a través del diálogo se pueden lograr cosas que ha sido trabajar en un caso, dar formaciones y capacitaciones, ayudar en algunas cuestiones de política pública, pero ha sido una experiencia muy rica porque además, desde el punto de vista del trabajo, venimos acostumbrados en Argentina, pero en América Latina, a una experiencia donde la violencia tiene un origen político, claramente, con excepciones de Perú y de Guatemala, pero son claramente políticos. Y estamos trabajando en lugares donde la dimensión étnica y religiosa del conflicto es enorme. Y cala todos los aspectos del conflicto de la vida de la gente. Es una dimensión muy conflicta, muy compleja, el conflicto étnico y el conflicto religioso, eh, que, que es muy difícil de entender. Entonces, también nos abrió mucho la cabeza y fue muy importante darnos cuenta que lo que pasó en la Argentina pasó en muchos lugares del mundo, que no éramos la excepción, Sí. y que era bueno que pudiéramos interactuar con esa gente. Bueno, también tenemos algunos mensajes de agradecimiento. No lo voy a leer enterísimo. Fernando Alvira, un agradecimiento a Luis porque hace ya unos 8 años que EAF localizó los restos de mi mamá. Bueno, te está infinitamente agradecido. Después los vas a poder leer con tranquilidad. También Pau, Gracias, gracias. mi familia también le devolvieron su historia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, un nuevo mensaje. ¿Cómo pensás que se pueden achicar las distancias entre la ciencia y el derecho? En primer lugar, tenemos que conocernos
conocemos muy poco lo que es el derecho, lo que hace un abogado, un juez o un fiscal, y ellos conocen muy poco lo que hacemos nosotros. Son dos mundos diferentes. En el caso del derecho, con urgencias diferentes, necesidades diferentes, y los científicos no estamos acostumbrados a estar en un juzgado, ver pasar los presos, ver una cárcel, la gente detenida. Es un mundo muy nuevo, pero la mejor forma es juntarse, unirse y dialogar, proponer proyectos. Lamentablemente sigue dependiendo de voluntades individuales, no es Claro. que el poder judicial en sí va a No decir estamos, vengan no hacia está mí. organizado. Exactamente, Y no, de va a hecho, depender de voluntad. Yo sigo creyendo que la educación es uno de los principales canales, que haya más materias en la currícula de derecho y en la currícula de esas disciplinas como antropología o sociología, que tienen cruces con el derecho, para conocernos, para entender más y para comenzar a dialogar. Son hasta lenguajes diferentes. Yo creo que empezar a dialogar y conocernos es un primer paso muy importante. claro. Hola, soy licenciado en Criminología y Ciencias Forenses y me interesó mucho lo dicho por Luis acerca de la relación del ámbito científico y judicial. Bueno, coincide con el abordaje multidisciplinario de los casos, que es la mejor manera, y en que hay una gran falta de validación de los métodos utilizados. Bueno, un agradecimiento. Este, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, dejar... ¿Qué tipo de disciplinas que inicialmente no han sido consideradas como cercanas a la antropología y otras disciplinas forenses se han incorporado al EAF en el trabajo forense? Bueno, en contextos complejos, restos quemados, cuerpos depositados en agua. Bueno, una que puedo mencionar tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura analizando estructuras donde hubo centros clandestinos de detención, el análisis de fotografías aéreas y satelitales, el mapeo, es un aporte enorme que nos es de mucha utilidad. O, por ejemplo, en determinados casos donde hay que utilizar modelos matemáticos para ver probabilidades de una persona que está desaparecida, por dónde pudo haber pasado. Yo creo que los aportes son enormes y en realidad cualquier disciplina se puede convertir en una ayuda para nosotros. Hace unos 10 años tuvimos un caso que involucraban 2 barriles de 200 litros de petróleo que los encontramos, y luego el análisis que hizo la policía, que era muy acotado, fuimos al INTI y bueno, nos encontramos con científicos que el nivel de análisis que hicieron esos barriles era impresionante, Impactante. algo que la justicia no había visto nunca. Bueno, eso lo tiene que Ah, ver con tener la cabeza abierta, que depende de un juez o de un fiscal, no es que pasa siempre. Los jueces y los no, no es un fiscales tienen protocolo mucho de... poder de decisión. Exactamente, exactamente. Y muchas veces nos encontramos que a los científicos los problemas que uno les lleva le parecen juegos, que los distraen de su trabajo y les interesa involucrarse y dar una opinión, investigar. Yo siempre menciono a una de las personas que desarrolló la física forense, Willy Pegliasco, que es un físico del Centro Balseiro en Bariloche, que ha trabajado en muchos casos, que es excelente, y que también estamos con él trabajando todo esto que tiene que ver el diálogo entre ciencia y derecho para abrir cabezas y pensar juntos. Claro. Bueno, ¿y qué implicó para el equipo el desarrollo de las identificaciones a través de ADN? La genética, por un lado, trajo una revolución en muchos campos, y especialmente en el campo forense y criminalístico, pero al mismo tiempo tiene un lado que no es infalible, es falible como todas las disciplinas científicas, y eso trajo una creencia en jueces, en fiscales, en médicos forenses y en la gente, que uno con una muestra de ADN puede resolver los casos. Entonces, por ejemplo, nos llega un oficio y nos llega para investigar un esqueleto, y en vez de preguntar, determina el sexo, la edad, la estatura, dice, sácale una muestra genética para ADN, que no sirve para nada. Porque también en genética trabajamos con probabilidades y tenemos lo que se llama falsos positivos. Entonces, y todo lo que es la manipulación de la muestra, el contacto,
en dar la mano a una persona y pasarle a mi ADN a esa persona solamente por dar la mano, son todas cosas que pasan alrededor de la genética que normalmente no se las observa y no se dice. Sin duda significó una revolución en la posibilidad, en nuestro caso, de lograr identificaciones en casos donde no podíamos hacerla porque no existían datos, lo que se llama datos antemortem. Generalmente las personas desaparecidas durante la dictadura eran gente joven que tenía muy pocas cosas de enfermedades y tampoco quedaron registros de esas personas, y la genética se transformó una única vía, pero siempre tiene que estar acompañada en lo que llamamos un proceso de identificación. Siempre se habla de técnicas como las huellas dactilares, la odontología. En realidad preferimos hablar ahora, más se está hablando de un proceso de identificación donde se evalúan todas las evidencias y se sacan conclusiones. En Argentina tenemos una larga historia de problemas de identificación con cadáveres, y de manejo, mal manejo de los cuerpos, desde el robo del cadáver de Eva Perón hasta los soldados de Malvinas, donde hubo deficiencias en el manejo. Y es por eso que, bueno, la genética es muy importante, pero como todo, es falible y debe ser tomada con cuidado. Bueno, y también, bueno, no sé si alguien más quiere Sí, ay, hacer alguna hola, consulta. ¿qué tal? Ceci, Me desmuteé, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Morgan, Cecilia. también leyendo algunas preguntas que llegan quizás por privado a la cuenta de la agrupación. Una es, ¿cuál es el rol de las ciencias sociales en el equipo? Vamos a la otros componentes de esta multidisciplinariedad. En realidad las ciencias sociales desde el principio tomaron un rol central como las otras disciplinas, y especialmente con lo que introdujimos nosotros, que ahora afortunadamente cuando se habla de antropología forense en América Latina ya no hablamos de antropología física, hablamos de antropología social, arqueología, antropología biológica, que tiene que ver la relación con los familiares y aspectos culturales y religiosos. Normalmente en un caso forense, cuando uno tiene que entrevistar a un familiar o a varios miembros de la familia para pedirle desde datos físicos de cómo era su ser querido hasta cuestiones del contexto. ¿Quién hace esa tarea? La hace el policía, el abogado, el asistente social, el psicólogo. Pero poco a poco nos dimos cuenta que la calidad de la entrevista y del trabajo del antropólogo social, haciendo un poco la metodología de historia de vida, era mucho más rica y mucho más importante, por un lado, para construir credibilidad y transparencia con el familiar, pero por otro lado, por la calidad del dato. Y es algo que estamos introduciendo cada vez más. Por ejemplo, cuestiones... Normalmente la entrevista se hace en un juzgado, se hace en una comisaría, bueno, ir a la casa de la persona, entender que la persona quiere hablar de un montón de otras cosas y no necesariamente lo que le estamos preguntando, que todos los miembros de la familia tienen información y no solamente el padre y la madre, que hay tiempos para hacer la entrevista. Bueno, son cosas que no se manejan en el ámbito judicial y que hace muchos años estamos haciendo con muy buenos resultados. Y por supuesto, cuando hablamos de ciencias sociales, hay una línea muy fina entre psicología, psiquiatría, antropología, que muchas veces se pasa y no está bien. Creo que son disciplinas que tienen objetivos diferentes, metodologías diferentes, y pensar que un psicólogo puede entrevistar a un familiar o puede hacer una autopsia, una virtuopsia, creo que son cosas que tenemos que definir muy claramente. Pero me parece que es muy importante, especialmente con la antropología social, ese acercamiento que puede hacer que se integre a las otras tareas. Ceci, ¿alguna cosa más tenías por ahí? Sí, aquí había otro que dice si hay un interés por parte del equipo para impulsar la especialidad de antropología forense en el país, como especialidad. Buena pregunta. Sí, varias veces nos han convocado. En la Argentina hay muy pocos antropólogos trabajando dentro de lo que se llaman los institutos de medicina legal. Hay una persona en Córdoba, hay una persona en Río Negro, Gendarmería Nacional hace poco incorporó 3 personas, seguramente hay unos pocos más. Lo que sucede es que el 90% de lo que llega a un instituto de medicina legal son cadáveres, donde el antropólogo social tiene
poco que decir. Y no da para abrir en todas las universidades una especialización en antropología forense, pero sí sería bueno tener en alguna universidad que tenga estas tres vertientes que mencioné, y también para evitar un poco, como todo el mundo sabe, desde hace unos años está de moda esos cursos chanta, perdón la palabra no muy científica, cursos, a veces se los llaman carreras técnicas de antropología forense, que en un año promocionan ser antropólogo o como otras cosas de otras especialidades que son muy poco serias. Hubo algunas iniciativas de la UBA, por ejemplo, en algún momento de hacerlo y nos parece interesante, pero creo que, bueno, hay que ver también, como siempre que uno habla de una especialidad forense, cuál es el mercado laboral. No queremos tampoco, no queremos, no me parece conveniente que se llenen de antropólogos forenses sin posibilidad de tener trabajo. Pero creo de que todas sí que varias maneras, universidades... discúlpame, Sí. ¿no? Quizás también el trabajo del equipo de ustedes se caracteriza por hacer un activo trabajo de formación y capacitación en diferentes ámbitos. Eso me parece que también Sí, es para destacar que no necesariamente está la cuestión en una carrera o una especialización, sino que Pero el tenemos ámbito estas no otras está ahora como un alternativas. posgrado, pero sí está la posibilidad de formación. Sí, pero a mí me parece importante que la academia se haga cargo. Esto tiene que ser hecho por las universidades. Nosotros no somos una universidad, somos una Claro. institución científica que damos formación y capacitación, pero no somos una universidad y no tenemos el tiempo para hacer lo que hace una universidad. Y me parece que en algún momento tiene que planteárselo La Plata, Buenos Aires, Córdoba. Menciono esas universidades por estar en lugares que son muy grandes, que tienen mucha población y quizás sería interesante. Como siempre, en todos estos aspectos, la interrelación con la policía es fundamental y es muy básica y bueno, es algo que cuesta por la historia argentina trabajar con las policías, pero son parte de nuestra vida cotidiana y como dije antes, la educación es la forma de cambiar las cosas, de cambiar mentalidades, y creo que la interacción en algún momento se va a tener que dar. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, Así ya vamos terminando con el tiempo, ¿no? Dentro de los métodos y técnicas de la arqueología tradicional que se han venido incorporando a las ciencias forenses para investigación de violaciones a los derechos humanos, se encuentra la datación por radiocarbono. ¿Qué opinión te merece este método específicamente? ¿Alcances, limitaciones? La datación es un problema muy serio que tenemos en ciencias forenses, ya que hasta el día de hoy no hay un método científico en el mundo que nos permita determinar si una persona a través del análisis de los huesos puede decir que murió hace 5, 10 o 15 años. Como todos saben, el radiocarbono se utiliza para casos históricos o prehistóricos de más de 150 años. Quizás el principal avance ha sido el análisis del estroncio, que como saben, que tiene que ver con las explosiones nucleares en la década del 50, que permite de alguna manera delimitar si es de esa época, si es posterior o anterior, pero hasta ahora no tenemos una metodología que nos permita determinar en casos forenses, cuando estoy hablando de casos forenses o casos de 10, 15, 25 años, eh, esa, esa, esa distinción tan precisa que necesitamos. De nuevo, tiene que ver con el mundo de lo jurídico. Un juez tiene que saber exactamente cuándo murió una persona y ahí comenzamos los problemas. Yo no puedo decirle exactamente, incluso con un cadáver, del momento que muere una persona, cuando le dice esta persona murió hace 18 horas, ¿puede haber sido hace 20? Sí, puede haber sido hace 20. Pero si yo digo 18, estoy dejando fuera a las personas que estuvieron hace 20. Por eso es muy cuidadoso lo que tenemos que decir los científicos, por eso hay que ser bastante conservador y por eso hay que seguir profundizando investigaciones. Y creo que también un rol importante de la universidad, y ya termino con esto, es una de las patas del sistema científico forense en cualquier país, que tiene que ver con hacer casos, con educación continua y con investigación básica. Hoy en día, los institutos de medicina legal del país no hacen investigación básica o hacen muy poco de educación continua, hacen casos.
eso va a ser muy difícil que se revierta, pero la universidad tiene un rol en eso, es el lugar donde uno investiga, donde uno hace experimentos, donde uno desarrolla nuevas metodologías, y es muy deseable ese contacto entre universidad y centros forenses. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por este rato que te has tomado para este contacto con nosotros. Profundamente te lo agradecemos realmente. Al resto los invitamos a seguir atentos a estas charlas que vamos a estar haciendo en esta próxima temporada, en la que vamos a estar bastante adentro de casa. Les dejo a todos y a todas un agradecimiento, bueno, y al equipo de Antropología Forense, por supuesto, un agradecimiento enorme. Bueno. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar hoy y hasta siempre. Adiós. Gracias.